Y la primera ponente que hemos invitado es Susana Rodríguez, es enfermera de formación. Si me equivoco en algo me lo dices. Es enfermera de vocación, o sea, de formación. Trabaja en la estrategia de cuidados de la Junta de Andalucía y es la actual coordinadora del proceso, lo tengo apuntado. Bueno, de atención domiciliaria en este caso, de los programas de atención primaria. Pues es la coordinadora de los programas de atención primaria en domicilio. Los agradecimientos oportunos a la Fundación Edad y Vida y Tecnología y Salud, porque una vez más, ya hemos tenido ocasión de encontrarnos previamente, pues ha contado con nosotros para que... ¿Perdón? Tienes que hablar por aquí. Ah, no se oye, ¿no? Bueno, mira que yo creo que creía que tenía proyección de voz, pero bueno, en cualquier caso. Para poderos presentar nuestra experiencia, ¿no? En estas jornadas que se van a dedicar, como ya se ha dicho anteriormente, un poco pues a presentar las sombras, ¿no? Esos puntos críticos a mejorar y también las luces y ideas de avance para entre todos pues poder aportar soluciones y avances en ese modelo de atención domiciliaria que todos queremos mejorar. Nos pidieron contar la experiencia en Andalucía, que más que contaron pues la evolución o el devenir de cómo ha sido nuestro proceso de ese modelo de atención domiciliaria, que ya pues se presentaba como ejemplo dentro de la estrategia de cronicidad. Os queremos contar nuevos avances, en este caso, y las innovaciones que hemos podido ir introduciendo en estos 2 últimos años al centro final de la pandemia, hacia el centro final de la pandemia, con el seguimiento operativo de pacientes crónicos complejos. Sí. Vale. Bueno, voy por aquí. Bueno, empezamos por 2 premisas básicas que ya se han comentado en la sala anteriormente. En primer lugar, el por qué realmente las personas necesitan ser cuidadas en el domicilio. Ya hemos hecho un dibujo que realmente el profesor doctor Morales Asencio de la Universidad de Málaga recoge en este término que yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? Es decir, la cronidependencia envejecida significa que en nuestro país, pues efectivamente, como se ha dicho anteriormente, tenemos una esperanza de vida al nacer alta. Además, nos hacemos mayores, pero cada vez más dependientes, con una tasa de morbilidad-mortalidad que se focaliza en esas enfermedades cardiovasculares, respiratorias, tumores, y también tenemos que tener en cuenta para la atención domiciliaria los trastornos, los problemas de salud mental, que cada vez se producen más ese tipo de problemas en mayores y son personas que también van a necesitar a veces un soporte en el domicilio. Y un factor que también hay que tener en cuenta en este caso, que es el que Andalucía, en este caso, es una de las regiones con mayor riesgo de pobreza y desigualdad. Partiendo de este panorama, focalizamos realmente el soporte y la atención al domicilio para tener una imagen en personas que suelen estar en situación de dependencia para el cuidado, que además tienen necesidades para prevenir riesgos en relación a hechos que necesitan ser seguidos la mayor parte de las veces. La edad está relacionada proporcionalmente con el aumento de las enfermedades, con algún seguimiento clínico en el domicilio y que además, pues en relación a esto, tenemos también que prevenir las complicaciones. Generalmente son personas con enfermedades crónicas complejas o bien personas que están en situación de cuidado paliativo o bien esas personas que vienen del hospital con una alta y se necesitan durante un tiempo un soporte hasta la recuperación o, desgraciadamente, las que tienen que pasar su convalecencia en el domicilio durante largo plazo y van a necesitar también el apoyo en cuidado. Como hemos dicho, también esas personas con problemas de salud mental que, por circunstancias, también van a necesitar ese soporte en el domicilio. Este dibujo era la primera premisa, realmente por qué tenemos que atender a las personas en el domicilio, pero como bien habéis dicho al principio de la mañana, las personas es que quieren ser atendidas en su domicilio. Aquí tenemos resultados de una tesis de la compañera Sandra Pinzón que efectivamente reflejaba que los mayores, en este caso, pues un 87,4% de las mujeres y un 85,9% de los hombres, referían tener esa necesidad o esa preferencia de ser cuidados en el domicilio, también, como habéis dicho, dibujando un tipo de respuesta en ese domicilio centrada en la persona, basada en la humanización con cuidados integrales y seguros, y sobre todo asegurando que esta prestación de cuidados en el domicilio no suponga un deterioro para la salud, ni tanto para él como para las personas que soportan el cuidado, que los cuidan. Bien, dicho este punto de partida, vamos a ver qué hemos aprendido hasta ahora y hacia dónde queremos orientar este modelo de atención domiciliaria para esas personas más vulnerables. Bueno, realmente se han escrito ríos de tinta, hemos revisado la evidencia disponible sobre cuáles son las características de los programas de atención domiciliaria y en qué focalizan.
Y hemos visto, sobre todo, nuestro, digamos que mayor soporte son todos los programas relacionados con el mundo anglosajón y los resultados que nos presenta. En este caso, los programas de seguimiento proactivo domiciliario, que ya veíamos experiencias como la de Canadá, disminuían, en este caso, las hospitalizaciones, disminuían las visitas a urgencias, el uso de otros recursos, tanto a nivel de programas de población adulta, como en Australia también encontrábamos esta misma experiencia en población pediátrica. Y una coincidencia que es que en muchos de estos programas realmente se utilizaba como figura coordinadora y liderando este tipo de programas y también los servicios que se activan de manera coordinada, un perfil de práctica enfermera avanzada. Que nosotros además en nuestro modelo domiciliario ya habíamos incorporado desde hacía mucho más tiempo, la de la figura de las enfermeras gestoras de casos, y que también hemos virado su perfil y estamos capacitando y llevamos estos 2 años insistiendo para que efectivamente lideren este programa de seguimiento proactivo específicamente dirigido a personas con cronicidad compleja que necesitan atención domiciliaria. ¿Qué vamos a aportar desde nuestro sistema sanitario para atender a estas personas en situación de cronicidad compleja en el domicilio? Nosotros hemos optado por apostar por este programa de seguimiento domiciliario que consiste en estructurar una serie de visitas o bien un seguimiento telefónico para hacernos más presentes en el domicilio con una serie de intervenciones diseñadas y determinadas para conseguir ese objetivo de disminuir las descompensaciones, las agudizaciones de este tipo de población, mejorar su calidad de vida, como bien habéis dicho, y de las personas que la cuidan, y también mejorar el uso de servicios. Todo ello dentro del marco de un modelo de atención domiciliaria que ya teníamos contextualizado dentro de una respuesta integrada y, por supuesto, atendiendo a esas intervenciones de carácter proactivo para la complejidad. Como hemos dicho anteriormente, liderando este proceso de respuesta a pacientes crónicos complejos en el domicilio está la figura de la enfermera de práctica avanzada, en este caso de gestión de casos. También durante estos años hemos incluido otros soportes de práctica avanzada para la enfermera de práctica avanzada en ostomía, en cuidados paliativos, enfermera de práctica avanzada en heridas, que de alguna manera también completan pues, esta respuesta de avance de los cuidados en el domicilio. Por concretar datos, estamos hablando de lo primero que hemos hecho, que es la identificación de esa población específica, crónicos complejos específicamente. La población de crónicos complejos suponen ese pico de la pirámide de Kaiser, ese 5% de la población en Andalucía, que lo datamos en unos 420.000 personas. Y de esos crónicos complejos hemos priorizado para poder emprender este programa a los crónicos complejos que tenían un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y o EPOC y que constituían aproximadamente un poco más de la mitad de esa población crónica compleja específica. Luego, el resto de crónicos complejos lo hemos identificado como otros crónicos complejos, donde también hemos iniciado ya algunas de estas intervenciones, además de la población priorizada. ¿Qué intervenciones componen ese seguimiento proactivo domiciliario? En este caso, los pacientes seleccionados o estratificados como dentro de la población crónica compleja priorizada, lo que hacemos es una valoración integral exhaustiva del paciente. Se continúa por el diseño de un plan de acción personalizado que consiste en determinar cuáles son las intervenciones que los distintos profesionales que intervienen van a realizar con esa persona y su entorno, además de las recomendaciones que vamos a trabajar para implicar a esa persona y también las personas que los cuidan o el entorno familiar en su propio cuidado. El soporte principal lo van a dar los equipos de atención primaria, ¿vale?, para desarrollar ese plan de acción personalizado, junto con la intervención de la enfermera gestora de casos en aquellos casos que necesitan de la activación de mayor cantidad de soporte, servicio y otro tipo de sectores para dar respuesta al paciente. Una intervención clave dentro de estos programas de seguimiento domiciliario va a ser también los cuestionarios de seguimiento proactivo que hemos preparado para tener controlado al paciente en el domicilio y evitar las descompensaciones asociadas, sobre todo a este tipo de diagnósticos cuando ya la cronicidad compleja avanza. Además, estos programas de seguimiento proactivo que se suele dar, como digo, a la hora de que el paciente cambia de situación clínica o proviene de una alta hospitalaria y lo seguimos de una manera mucho más concreta y más continuada durante un periodo de tiempo hasta que la situación se estabiliza, se acompaña también de un programa de seguimiento educativo que junto con el paciente pues también abordamos con las personas que cuidan para poder dirigir hacia una autocuidados y una intervención, también una gestión eficaz de la propia salud. Y todo ello, como digo, con la coordinación de la figura de la enfermera gestora de casos.
Todas estas herramientas hemos tenido la oportunidad, si no, no hubiéramos podido ordenar el programa, de integrarlas en la historia clínica, es decir, que facilitamos a los equipos de atención domiciliares los listados de pacientes priorizados con los que se va a trabajar en el seguimiento proactivo, como hemos dicho anteriormente, independientemente de clasificarlas como población crónica compleja en base al proceso pluripatológico. Aquí priorizamos insuficiencia cardíaca y EPOC. Hemos hecho una herramienta de soporte inteligente de tal manera que a partir de las necesidades y problemas de salud que identificamos en la valoración integral se disparan las intervenciones posibles a realizar por parte de los clínicos y también las recomendaciones asociadas a esas intervenciones. Hemos integrado también en la historia esos cuestionarios para el seguimiento proactivo en el caso de estos 2 problemas de salud concretos y en los cuestionarios de soporte educativo para poder dar ese soporte asociado. Además, disponemos también accesibles desde la historia de programas de teleconsulta, donde realmente ahí los profesionales de referencia del paciente desde atención primaria pueden también interactuar con los profesionales de referencia de los hospitales, especialistas hospitalarios, pues para afinar determinadas cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico o también con el tratamiento y así evitar que el paciente pues, tenga que acudir al entorno hospitalario. Nosotros llevamos con el desarrollo de este programa aproximadamente unos 2 años, el año 2021, 2022 y lo que hemos pasado ya del año 2023, con 102.000 personas integradas en este programa, las que se han realizado tanto la valoración integral como el plan de acción personalizado, y a 85.000, un poquito más, de estas personas hemos tenido que realizar esos seguimientos estructurados en base a esos cuestionarios de soporte y pues aproximadamente a un 8% hemos dado esos programas de soporte para el seguimiento educativo. Para que veáis la relación de las visitas de soporte que se han tenido en relación a estos programas, pues a esas 102.000 personas se han realizado aproximadamente unas 450.000 visitas y un 11% están incluidos en servicios de teleconsulta. Así, grosso modo, hemos podido mejorar en hospitalizaciones evitables. Sí que es verdad que hay menos visitas al médico y a las enfermeras, pero dado que estamos en los inicios del programa, ha habido un aumento para estructurar las visitas dentro del programa de seguimiento, tanto de visitas de médicos como de enfermeras. No hemos conseguido aún mejorar las visitas a urgencias, pero sí las visitas ambulatorias y visitas a especialistas. ¿Vale? Además, como complemento al programa que hemos dicho que tiene como foco la atención primaria, para asegurar una atención continuada 24 horas al día durante 7 días a la semana y 365 días, hemos tenido también que integrar a otros elementos de soporte que pasan efectivamente por las tecnologías. Hemos diseñado una app específica para el paciente o bien para la cuidadora familia, donde el paciente a través de un cuestionario pues nos da realmente contenidos de cuál es su situación y también puede introducir biomarcadores, es decir, controles en el app, de tal manera que podemos saber, o sea, la aplicación le marca si se encuentra en situaciones de normalidad, si tiene que contactar con su equipo de atención primaria con un tiempo para poder hacerlo, o bien si necesita contactar con el servicio de salud responde para alguna consulta específica o realmente lo que tienes que activar un servicio de urgencia o emergencia en base a ese cuestionario. Perdón que se ha ido pasando esto solo. Además de este tipo de soporte, hemos tenido que configurar o reconfigurar los servicios de urgencia, en este caso introduciendo también la figura de una enfermera dentro de las salas de coordinación de urgencia, que en contacto, he tenido también como referencia a un médico en ese contexto, pues va a atender la llamada de este grupo de pacientes que hemos identificado como población crónica compleja priorizada. En este caso hemos hecho el piloto en 2 provincias, en Huelva y en Jaén, para poderlo extender a toda Andalucía, donde además de esta figura de coordinación de la enfermera que va a responder, en este caso, las consultas de estas personas que hemos identificado como población priorizada, pues se va a activar también un servicio específico de equipos movilizables que están llevados por enfermeras también en este caso, que hacen también práctica específica para atender a esta población ya de manera presencial y que en este caso, pues bien a través de la enfermera de coordinación de sala o estos equipos movilizables que tienen este recurso de enfermera, se va a responder a las urgencias que estas personas puedan definirnos en el domicilio. Ese es un poco el mapa donde se sitúa la atención primaria y también este soporte de atención en urgencia para que veáis en el centro a la persona y la familia, todo lo que es el equipo de atención primaria que va a llevar a cabo y va a desarrollar todos estos instrumentos para evitar las descompensaciones y, por tanto, obtener todos esos resultados de los que venimos hablando y que se completa con estos otros recursos a nivel de la atención en urgencia. ¿Qué más? Pues cerramos el cuadro con cómo estos pacientes van a transitar también por el ámbito hospitalario cuando tienen necesidad de ello o cómo vamos a evitar que transite.
En este caso, pues volvemos otra vez en esos espacios de transiciones a la figura de la enfermera gestora de caso. Tenemos figura de enfermera gestora de caso específica para la atención al domicilio. Hemos venido a definir en estos años también las gestoras de caso específicamente para la residencia y que van en relación e interrelacionan con las gestoras de caso hospitalarias. Como hemos dicho, intentamos evitar el elegir el recurso, bueno, el tener que ir a un hospital de estos pacientes a través del servicio de teleconsulta, y también estamos en la definición de vías clínicas para poder definir específicamente cuál es el papel de cada uno de los profesionales que intervienen en ese plan de atención personalizado y en estas descompensaciones y poder activar los servicios oportunos, como os digo, intentando prevenir que el paciente acuda al hospital. También para ello hemos integrado en los diferentes servicios de medicina interna las unidades de continuidad asistencial para que con un tipo de atención básicamente de hospitalización de día, ambulatoria, pues se puedan atender pues bien a los profesionales de referencia a estos pacientes con ese servicio de teleconsulta para afinar lo que hemos dicho, pues cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico o con el tratamiento y bueno, si es necesario poder acudir a estos servicios por parte del paciente y poderlos poner a punto, bien sea porque tengan que recibir o tenga que realizarse alguna prueba concreta que solo se haga en el ámbito hospitalario o algún tipo de tratamiento que solo se pueda recibir allí, pero durante el periodo o los turnos de días, ¿no? Que estarán abiertos durante 12 horas, de manera continuada. Si no podemos evitar la hospitalización de esa manera, el paciente puede acudir bien sea por la vía de la urgencia, donde lo que se están definiendo son los circuitos diferenciados para este tipo de población específica, paciente complejo, crónico complejo. Y hemos hecho un piloto también en Málaga para integrar las unidades funcionales de alta complejidad de cuidado, donde independientemente de la patología de la persona, cumpliendo estas características de cronicidad compleja, pues estos pacientes van a tener en esas unidades que, a diferencia del resto, lo que van a tener son perfiles más especializados, ratios más amplios de enfermeras, aumentados de enfermeras, y que, bueno, que en principio pues tienen la capacidad para atender a este grupo de población crónica compleja junto con un médico de medicina interna de referencia. Volvemos a las transiciones al domicilio, donde contamos nuevamente con la figura de la enfermera gestora de casos hospitalarias, que junto con las enfermeras de estas unidades van a hacer la planificación del alta y a indicar cómo se continúa el plan de acción personalizado del paciente, que volverá de la mano de la enfermera gestora de casos del domicilio o bien de la residencia. Otros instrumentos o soportes TIC que también hemos diseñado y puesto en marcha, bueno, estamos pendientes de finalizar un proyecto que tenemos con el Ministerio, que es el proyecto Redes. Creo que mi compañero Víctor os va a hablar como mucho más en profundidad sobre el tema, con lo cual no voy a ampliar mucha la información. Solo deciros que el proyecto Redes nos va a permitir dar ese salto, que sería el uso de la telemonitorización específica para algunos de estos pacientes en el domicilio. Nuestro objetivo sería que 200.000 pacientes específicos, una vez que comencemos el proyecto, se pueden identificar para ser susceptibles de telemonitorización domiciliaria. Vamos a tener a disposición, digamos, estas cuestiones en el segundo semestre del año 2023, cuando ya terminamos esta fase del proyecto. Y además de esto, pues dentro del proyecto se definen también cómo vamos a avanzar en esos sistemas de Big Data que nos van a permitir mejorar la identificación de este tipo de pacientes, la estratificación poblacional y también integrar gestores de proceso que lo que nos van a hacer es mejorar en esas herramientas de toma de decisiones para ver cómo tenemos que intervenir, cuándo tenemos que intervenir de la manera más adecuada, ágil y apropiada. Además, el proyecto nos ha permitido dotar de, en este caso, dispositivos, ordenadores que están conectados a la historia clínica para que tanto las enfermeras de práctica avanzada, gestoras de casos, como los equipos de domicilio puedan trasladarse con acceso a la historia clínica al entorno domiciliario, que ya pues, se han repartido más de 5.000 ordenadores a las 9.000 enfermeras o 9.000 equipos aproximadamente que hay en el domicilio, y todas las enfermeras de práctica avanzada también disponen de estos dispositivos. Termino dando algunas pinceladas del nuevo modelo de atención sanitaria a los centros residenciales. Esto pues viene de la época del COVID, donde efectivamente nos tuvimos que poner manos a la obra porque sabéis que fue uno de los entornos que más sufrió pues, los estragos de la pandemia, y efectivamente pues, ese periodo dio lugar al descubrimiento de muchas de esas sombras de las que hablaba anteriormente o puntos críticos en los que podíamos mejorar desde la perspectiva sanitaria, con lo que el seguimiento que empezó ya con esos perfiles de gestión de casos haciéndose referente de cada uno de estos centros en Andalucía, pues continuamos con un programa específico para los 647 centros concertados o privados, más los 14 públicos que tenemos en Andalucía, que ahora mismo pues, cuentan con 44.000 residentes aproximadamente.
Para ellos definimos esos soportes específicos que ahora, como os digo, quienes están de referente son esas figuras de enfermeras gestoras de caso en el domicilio, y que lo traigo a colación porque tienen los mismos objetivos que hemos pensado para esa población crónica, compleja, priorizada también en el entorno de la residencia, pero amplían sus objetivos, puesto que realmente van a hacer un servicio de soporte para la coordinación que tenemos desde los sistemas sanitarios con los servicios residenciales. Es decir, sistemáticamente vamos a integrar ese instrumento de valoración integral. Vamos además a poder promover el trabajo conjunto con los equipos sanitarios y también con los trabajadores específicos de la residencia como objetivos principales. Vamos a trabajar no solo aspectos que tengan que ver con la complejidad, que como digo también integramos, sino también para ayudar, apoyar y acompañar en ese cambio, ¿no?, de modelo hacia modelos de atención centrada en la persona, con aspectos que tienen que ver con la promoción de salud y prevención de riesgo y elementos de seguridad en la residencia. También queremos compartir cuáles son los criterios clínicos que nosotros hemos identificado como de calidad para que se trabaje del mismo modo en el sistema sanitario y también en los centros residenciales, de tal manera que podamos también dar continuidad a los procesos y a esas vías clínicas. Garantizar también cómo se responden y los circuitos para responder a situaciones de alerta también en los entornos residenciales y, sobre todo, mejorar y hacer formación también en estos entornos residenciales para tener una mejora de las intervenciones en cuanto a calidad asistencial y también el uso adecuado de los servicios y características que tienen que ver con resultados de eficiencia. Vale. ¿Qué hicimos para esto? Pues independientemente de que ya están integradas esas figuras de enfermeras gestoras de caso que continúan como referentes de estos centros para el seguimiento clínico, las enfermeras gestoras de caso hacen un mapa de situación clínica de cada una de estas residencias para hacer el seguimiento de los procesos más prevalentes y poder insistir en cómo mejorar, como digo, la calidad asistencial en esos problemas de salud que se identifican específicamente en cada residencia, donde se pueden trabajar equipos con equipo. Además, queremos reorganizar la atención residencial de tal manera que contemos con equipos de referencia también de atención primaria, que son también, como digo, los que van a llevar la base de la respuesta asistencial. Y en aquellas zonas donde realmente el mapa de residencia, el número de residentes sea mayor, pues además de la figura de referencia de la enfermera gestora de caso, vamos a integrar experiencia que ya tenemos desarrollada en algunas de nuestras provincias durante mucho tiempo, que son las unidades de atención residencial, las unidades de residencia. En este caso, contando también con la figura de un médico de referencia y apoyo administrativo, más el pool de enfermeras gestoras de caso que corresponda. De tal modo que tendríamos una ratio de un médico, un administrativo cada 1.500 residentes y hemos definido esa figura de enfermeras gestoras de caso para cada 450 residentes. Los resultados que nosotros queremos obtener, que son parecidos a los que hemos hablado anteriormente con la cronicidad compleja, el programa de seguimiento, pues además de los anteriores, es eso que son los rojitos, disminuir el uso adecuado de las urgencias, los reingresos o las hospitalizaciones prevenibles. Queremos también trabajar sobre evitar o prevenir la fragilidad y retardar la dependencia con esos programas específicos que también tenemos de promoción de salud y prevención de riesgos. Queremos mejorar, como hemos dicho anteriormente, el seguimiento de la patología y el uso adecuado de los servicios, así como las condiciones de eficiencia y, sobre todo, la situación de coordinación que tenemos en este momento con los equipos residenciales. Acabo con el futuro de la atención domiciliaria. ¿Cómo vemos nosotros que tenemos que intervenir todos? Es decir, no solo los sistemas sanitarios. Pues se ha dicho también en la mesa anteriormente, es decir, una mejora real de la atención en el domicilio pasa con que también exista una coordinación real de ambos sectores, el sanitario y el social, que es una asignatura pendiente que personalmente aún veo difícil de resolver, porque tenemos que empezar por la A, lo comento como una realidad, es decir, nuestro mayor hándicap en este momento es que los sistemas de información no son interoperables, no podemos compartir información y se nos hace muy cuesta arriba el configurar esos planes de atención compartido, con lo cual tenemos que hacerlo sobre el territorio y siempre el territorio da la solución, pero tenemos que empezar también desde arriba a sabernos coordinar y, por supuesto, aún queda mucho por hablar de modelos integrados. Tenemos que empezar por la base de todo, que es la coordinación, y conseguir realmente caminar hacia esos modelos de atención centrada en la persona, donde se definan los modelos de convivencia idóneos, donde la humanización esté presente y donde los servicios integrados también lo hagan.
¿Qué más en el domicilio? Bueno, es importante, por supuesto, que contemos con un referente para la persona que tiene que ser cuidada en el domicilio, una cuidadora, pero aparte de esto tenemos que hacer del domicilio pues, un área segura, habitable y que cuente con todas las condiciones de confortabilidad, y ahí es donde realmente tenemos que converger tanto los servicios formales, en este caso los servicios públicos con las empresas, para poder ofrecer este tipo de respuesta a las personas que no solo necesitan ser cuidadas en el domicilio, sino que quieren ser cuidadas en el domicilio, y para ello necesitarán, como digo, no solo recursos personales, como las cuidadoras, también trabajar en ampliar todo este entorno, ¿no?, hacia también otro tipo de soportes sociales del entorno comunitario de estas personas que están en el domicilio, pero van a necesitar también recursos de apoyo al cuidado específico y, sobre todo, el camino que ya hemos empezado entre todos, que es dotar a los domicilios pues, de los elementos específicos para la telemonitorización y el seguimiento clínico de estas personas. También domotizar el domicilio con todo tipo pues, de tecnologías que se puedan también integrar, por ejemplo, los chatbots, este tipo de software que harán la vida pues, mucho más confortable y mejorarán la calidad de vida de estas personas en el domicilio, y sobre todo los sistemas de alerta que nos van a permitir a los servicios sanitarios pues, poder reaccionar a tiempo y de manera ágil con este tipo de tecnología en el domicilio. Y en los centros residenciales, pues yo creo que la base de todo va a ser ayudar a ese soporte, es decir, hacer de los centros residenciales centros donde realmente la atención y el soporte pues siga un modelo de atención centrada en la persona, donde nos dé la oportunidad de coordinarnos a los servicios sociales y sanitarios para poder intervenir, y donde se mejoran esas condiciones de humanización del paciente, sobre todo teniendo en cuenta una cuestión muy importante, que es integrar en esos entornos residenciales la toma de decisión del paciente, su participación en su propio cuidado, no pudiendo pues, recoger la experiencia de modelos que ya tenemos a nivel nacional también desarrollados, como es el modelo Matías, que esto lo hace muy bien, es decir, integrar a las personas en la toma de decisiones, que es un poco el escenario residencial donde todos querríamos estar. Pero además se está moviendo a nivel y como iniciativa comunitaria otro tipo de contextos para poder realmente poder crear modelos de convivencia cuando las personas ya son mayores, que son esos co-living, ¿no?, esos modelos de convivencia en comunidad, y que realmente cada vez van a tener más en cuenta pues, cuáles son los servicios de soporte para poder diseñar esos propios planes de convivencia donde las personas han decidido pues, vivir de manera compartida, y en esos entornos donde se comparte vida en comunidad, donde van a hacer falta este tipo de respuesta en cuanto a los servicios. Pues este dibujo quería mostraros un poco como paraguas, no solo de nuestra experiencia, sino hacia dónde creemos nosotros que tienen que caminar los modelos de atención en el domicilio, y también integrar la perspectiva de las residencias, que son pues, otras áreas donde las personas viven cuando se hacen mayores. Pues espero que las jornadas sean pues, un disfrute para vosotros. Nada más y muchas gracias. Gracias, Susana. No sé si tenemos 3-4 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Susana. Si no, Susana, te van a hacer preguntas. Hay por allí, hay un par de ellas. Os ruego, por favor, que sean breves, porque eso son 2 minutos lo que... Buenos días, gracias por la jornada y por la presentación. Mi pregunta era que con esos porcentajes de riesgo de exclusión social y esos trastornos depresivos, si se considera la participación de trabajadores sociales o de psicólogos en esos equipos, es una pregunta. Y por otra parte, si se considera también equipos para ayudar en paliativos y eutanasia en esos equipos de atención domiciliaria. Muchas gracias. Bueno, son dos preguntas que tienen respuestas distintas o por diferentes caminos. Voy a empezar por la última. Es decir, los equipos de soporte y de paliativo también es un recurso que, bueno, llevamos ya años en Andalucía con ellos puestos en marcha. Nosotros consideramos realmente, la enfermera gestora de caso, en este caso, por ejemplo, lidera ambos tipos de perfiles de pacientes, pero el tipo de respuesta se orienta de manera diferente. Es decir, mientras que hemos ideado un programa específico para el seguimiento de crónicos complejos en el domicilio con una estructura concreta, se acota únicamente a esa población, tenemos también una respuesta específica para la atención a los pacientes paliativos en el domicilio, que pasan también por tener de base la intervención de los equipos de atención primaria, pero que cuentan también con el apoyo de esas unidades de soporte a cuidados paliativos, donde también hemos integrado y estamos en el desarrollo de una práctica avanzada específica, que es la enfermera de práctica avanzada en cuidados paliativos. Con lo cual, aunque efectivamente se integra
la atención primaria, o sea, digamos que es la base de la atención. Ahí lo que incluimos son otros elementos de soporte, donde también va a estar la figura del psicólogo y la del trabajador social en pasos, que nos faltan por dar. Con respecto a los pacientes crónicos complejos, la figura del trabajador social y los psicólogos también es muy importante. Nosotros en Andalucía también estamos integrando el perfil de psicólogo clínico, en este caso, en los equipos de atención primaria. Va lento, tenemos ahora mismo aproximadamente un poco más de 30 en pilotaje en el terreno para que efectivamente ese profesional se vaya integrando en los equipos de atención primaria, y con los trabajadores sociales contamos desde casi la definición de los equipos de atención primaria, trabajadores sociales de salud que están integrados también en estos programas de seguimiento operativo cuando necesitan activación porque precisamente detectamos situaciones de riesgo social o que necesitan completar la respuesta que hasta donde nosotros podemos llegar, pues los equipos sanitarios pueden dar. Fijaros que durante la pandemia, nosotros un poco pues con el susto en el cuerpo, viendo que realmente no podíamos acceder a los domicilios de personas que tenían unas situaciones dramáticas donde íbamos como podíamos, que sí que íbamos, pero al resto pues entendíamos que teníamos que prevenir riesgos y sobre todo estar pendientes, pues hicimos llamadas por teléfono para atender a esas personas al menos de manera telefónica, y detectamos más de 30.000 personas en el domicilio que sufrían de condiciones de soledad no deseada y que realmente, tanto a nivel bueno, pues de poder tener un soporte para comer o para poder pues eso, recibir los fármacos que necesitan, pues hacía falta la intervención de los servicios sociales. Es decir, lo más que pudimos hacer es poder facilitar esos listados a los servicios sociales para que pudieran dar un soporte pues, de las características que fueran a esas personas, que realmente en nuestro continuo de atención a esas personas en el domicilio veíamos que la respuesta se estaba dando desde el entorno comunitario, en esas organizaciones, ¿no?, vecinales que se hicieron para poder hacer llegar algún tipo de respuesta a esas personas. Por eso digo que a nivel de criterios formales y de coordinación formal todavía hay que dar pues, muchos pasos para la integración, pero nuestros trabajadores sociales están integrados en las respuestas que estamos dando también a nivel de crónicos complejos. Hola, buenos días. Yo soy Marta, soy terapeuta ocupacional y me preocupa en este caso, como ha dicho el compañero, que faltaban perfiles de algunos profesionales. Pues en mi caso, nosotros los terapeutas no estamos en atención primaria. Bueno, yo sí, porque tengo la suerte, creo que soy de las únicas que hay en Andalucía. Y en este caso, como estamos haciendo una mirada al futuro, veo imprescindible, más que nada porque se menciona mucho la labor de los gestores de caso, que no la menosprecio para nada. Es más, yo trabajo con algunos de ellos. Y en este caso, si estamos mirando al futuro, a una mirada integral de atención a las personas dependientes y crónicas, ¿no?, de enfermedades crónicas, y queremos dar una visión holística y humanista a la salud, es imprescindible que estemos todos los profesionales en todos los procesos, en los modelos comunitarios y en este caso al alcance de los servicios en atención domiciliaria. No sé si me he quedado... Bueno, ha quedado meridianamente claro que además entendemos, y yo creo con una valoración muy positiva, cuando se comenzaron a integrar la figura del terapeuta ocupacional a nivel de atención domiciliaria en Andalucía. Esto hace años que empezamos ese camino. Es verdad que no es un camino avanzado, porque se empezaron a integrar en el ámbito urbano, sobre todo, junto con los fisioterapeutas. Creció y están creciendo la fisioterapia, pero efectivamente, pues ahora mismo tendríamos que dar un mayor impulso, cogiendo el testigo que me dejas en mano, a la terapia ocupacional, porque efectivamente es capaz de dibujar y dar algún tipo de respuesta para mejorar las condiciones funcionales de esas personas en el domicilio, y dar un soporte también a las personas que cuidan y a las familias y al contexto del entorno domiciliario, pues que aportan un valor que deberíamos de coger y de impulsar y de hacer avanzar también el sistema. Todo es poco a poco, desde luego a futuro. No es que no haya intención, porque no creo que de ninguna manera eso se entienda de manera negativa, sino todo lo contrario, sino que mejora los resultados en la presencia de tener a un terapeuta ocupacional en los equipos. Así que por ese camino iremos, espero. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Soy José Luis Navarro, trabajo en Casería de Montijo, centro de salud de aquí de Granada, y quiero agradecerle su intervención, pero quería también manifestar la incomodidad frente al programa de priorizados complejos. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en nada con ese programa porque creo que está basado en una cosa que es incompatible con el enfermo, que es una generalización. Y las generalizaciones siempre son erróneas.
Nosotros, los profesionales, somos los que tenemos que priorizar a los pacientes, no que nos vengan priorizados de arriba por una serie de patologías. Porque cada enfermo es único y cada enfermo vive su patología de su manera. Entonces, no se nos puede exigir que visitemos a todos nuestros priorizados complejos una vez al mes, cuando yo tengo un priorizado complejo, según mi criterio, que lo visito cada 3 días o cada 5 días, y otro no lo tengo que visitar en 3 meses. Entonces, si el programa viene para imponernos que nos saltemos nuestros propios criterios, nuestra propia formación, nuestro propio interés por el paciente, no se nos puede exigir, tienes que visitar a cada priorizado complejo una vez al mes. No, porque cada enfermo es único. Y el que lo conoce es su enfermero de cabecera, que soy yo. Entonces no se me puede imponer desde arriba, tienes que hacer una visita domiciliaria a cada priorizado complejo una vez al mes. Y si no, no cumple las estadísticas, y si no, no cumple los objetivos. Los objetivos hay que consensuarlos con cada profesional, no que nos vengan desde un despacho impuesto. Esos no son objetivos. Nuestro objetivo es el paciente. Y otra cosa que quería decir es que yo soy personal fijo, pero lo que no se puede cambiar a un paciente, a un abuelo con 80 años o con 90 años, es cada 6 meses de profesionales. Eso es un error en la atención domiciliaria. Y eso es lo que se debe de corregir y donde hay que luchar. No en estadísticas y todo está perfecto y todo funciona bien. No, vamos a ir a los errores del sistema. No se puede generalizar, no se puede hacer estadística. El profesional es el que toma sus decisiones con sus pacientes y no pueden venir impuestas desde un despacho. Así de claro. Por orden, ¿vale? Bueno, por orden no. Voy a empezar por el final. Estoy de acuerdo. Es decir, las rotaciones en este momento que están sufriendo, sobre todo los profesionales enfermeros, porque son los que más rotan, son los que más son en número y, por tanto, los que más van cambiando durante el tiempo, y efectivamente eso hace que cambien los referentes de los cupos, de los grupos de pacientes que atendemos, y por tanto eso supone realmente repercusiones muy negativas para la atención. O sea que no puedo estar más de acuerdo. Lo mismo que pides tú, lo pido yo. Además, como referente de las enfermeras dentro del sistema. Es decir, que claro, esperemos que realmente pues, que esas políticas cambien. Vamos a ir respondiendo. Esta política, digo sobre todo porque tiene que venir la ponencia posterior. Estas políticas cambien y realmente se hagan políticas que permitan pues, una mayor perdurabilidad de esos referentes que atienden a esa población. Estoy de acuerdo. En la primera parte no. En la primera parte es que cuando se establecen programas específicos donde tú lo que haces es priorizar a una población concreta, eso se hace porque esto no sale de la nada. Es decir, la estadística sirve para ver realmente dónde tienes que poner el foco, porque son la población que más reingresos tiene, que más posibilidades de compensaciones tiene y que esto no se impone. Es decir, en todo momento lo que estamos intentando es poner el foco en las personas con quien más resultados vamos a obtener, ¿vale? Facilitando a través de las herramientas que los profesionales de referencia del paciente puedan tener sus listados de modo que estén identificados y esto os sirva para la identificación de pacientes, pero en ningún momento se ha impuesto nada. Que esto se vincule a criterios del contrato, a indicadores del contrato programa, no es una imposición que haga que tú tengas que borrar de un plumazo tu criterio clínico. Es decir, los instrumentos están ahí para usarlo, lo cual significa que tú a la población que tienes en el domicilio, porque tengan otro perfil distinto a los priorizados, no la vas a dejar de atender. Y por supuesto, si el modelo que tienes que utilizar para ello es coger estos instrumentos para intervenir, adelante, que serás un súper buen clínico. Si tú con tu criterio realmente utilizas los instrumentos, no solo la población priorizada, que hemos dicho que va a tener más resultados en base a las estadísticas y a los estudios previos que hemos realizado, pues tú utilizas los instrumentos para esa otra población, porque esa población no es que tenga que dejar de ser atendida porque haya un indicador en el contrato programa. Esto no te obliga, está indicando a aquellos pacientes que no nos podemos dejar atrás, porque sobre ese perfil es sobre el que más resultados vamos a obtener como sistema. Lo cual no significa que tú con tu criterio clínico utilices los instrumentos en la población que creas. Es más, tú puedes incluir a esa población como crónica compleja priorizada. Porque si a cualquier paciente tú realmente le realizas una valoración integral, un PAP, y utilizas un cuestionario de seguimiento proactivo, en la próxima revisión de listados ese paciente estará identificado como paciente crónico complejo porque tú lo has dicho. Con lo cual, el programa no se ha olvidado de esto. Porque eso es un sistema clásico.
Es un sistema que utilizas tú tu criterio, pero precisamente se llama programa estructurado porque estructura las visitas, el contenido de las visitas y qué se tiene que hacer con esos pacientes para obtener resultados. Independientemente de que nosotros hayamos diseñado un programa basado en criterios de evidencia, basado en lo que ya se ha hecho en otros entornos distintos y ha funcionado, tú tienes un criterio clínico y ese nunca lo debes de dejar porque entonces mal vamos. Entonces, pues bravo con que aparte de lo indicado y de los pacientes priorizados, utilices tu propio criterio para decir, no, la persona que necesita de todo esto es este paciente mío. Adelante.